el último con pregunta que ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones hoy en tiempo? ¿Qué es lo que usted dirá o nace en su corazón o que Dios te guíe? ¿Qué es lo que le puedes decir a los jóvenes, quizás a la gente que apenas van llegando en el camino de Dios? ¿Qué consejo le daría para él? Bueno, mi consejo es que, como por ejemplo, yo te contaba de mi infancia que no tuve la oportunidad de que mi familia sea nacer en un hogar cristiano. Yo le aconsejo a los jóvenes que, que tienen a sus papás cristianos que sirvan a Dios, ¿verdad? Que sirvan a Dios, que se preparen porque Cristo viene pronto, que en las cosas de Dios también hay gozo, que le sirvan al Señor, ¿verdad? Y acá hay recompensa, ¿verdad? Si tú te das cuenta, ¿verdad? Yo quiero decirle a los jóvenes que son cristianos que ellos vean los beneficios de ser un hijo de Dios. Que no hay muchos beneficios de que vivan felices, perseverante y que reconozcan los beneficios de aceptar a Cristo. Y también esta generación que hablen de Jesucristo. Si tú te das cuenta, nuestro Señor Jesucristo, él agarraba y se subía a una barca a predicar a las multitudes y el aire lanzaba ondas para la voz y oír a 5,000 personas. Ahora Dios está usando estos medios para alcanzar a las almas o a esta generación para Cristo. Mi consejo es que compartan un versículo de la palabra, compartan sus testimonios, prediquen a Cristo. Antes se reunían en las pescaderías, Amén. ¿verdad? Ahora se reúnen en las redes sociales, ¿verdad? Entonces mi consejo es que hagan sus live, que abran y que también compartan el Evangelio por estos medios y que sobre todo que amen al Señor y que sepan que Dios los ama. Aleluya. Esas son las preguntas que hemos hecho a nuestro pastor en esta hermosa hora y ahora que él nos dé un mensaje, cuál es el beneficio de estar quizás sujeto a un pastor, cuál es el beneficio de mantener bajo un cobertura, porque hoy en tiempo cualquier puede predicar, cualquier puede hablar las cosas de Dios, como él acaba de decir en redes sociales, pero muchas veces no tenemos un fundamento, no tenemos un pastor, a veces no vamos a la iglesia y hablamos las cosas de Dios, pero yo creo que es importante estar Ujú. sujeto a un pastor, es importante pertenecernos a una iglesia, sea el que sea, pero que usted y yo permanecemos en una iglesia. Y aquí el motivo es que para que la gente vea que nosotros, o yo, que hacemos estos videos, para que él sepan que tenemos un pastor, sepan que tengo un pastor donde yo estoy sujeto y por eso con él hicimos este primer episodio o este primer video para que ustedes sepan que tenemos un pastor, tengo un pastor donde yo soy sujeto y él también tenemos nuestro apóstolo, él donde está sujeto, él también. Entonces yo creo que tenemos que tener un base para hablar las cosas de Dios y en Ujú. esta hora pues lo queremos que Él nos diga cuál es el beneficio o cuál es el motivo, la importancia de tener una cobertura o estar sujeto a un pastor. Sí, gracias. Gracias, Julito, ¿verdad? Me siento honrado que tú reconozcas que soy tu pastor. Créeme, es una honra para mí. Y también yo también tengo mi pastor porque Amén. estamos también bajo una cobertura
El tener una cobertura, un pastor, trae muchos beneficios porque te da dirección, te da fe, puedes hablar en los momentos de necesidad o de consejo. Y está escrito en la Biblia. Dice en Efesios capítulo 4 verso 11, dice, y él mismo constituyó, ¿quién él mismo? Jesús. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dejó estos ministerios para, 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 para edificar. Amén. Yo me recuerdo en Isaías capítulo 4 versículo 6 dice, será un cobertizo para dar sombra contra el calor, dice. Y al calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. En los momentos de necesidad, en los momentos donde las cosas no salen bien, en los desiertos, siempre necesitamos un pastor. Siempre necesitamos, ¿verdad? Un consejo que nos propulse a ser mejores hombres. Yo acudo a mi pastor, le hablo, ora por mí, ¿verdad? Le doy un reporte de mi vida personal, de mi vida familiar, de mi vida ministerial, y es bonito porque hay muchos beneficios, ¿verdad? Yo pienso que una persona que está independiente no puede alcanzar a muchas cosas. Hablando de la vida espiritual, no hay un crecimiento, ¿verdad? Necesitamos estar bajo una cobertura. Amén. Sí, yo creo que tiene un beneficio y es importante porque vemos también en Josué que Moisés traía la gente eh, de Israel, traía el pueblo de Israel, Moisés lo traía, pero se muere Moisés Exacto, y queda Josué. exactamente. Entonces, eh, venía Josué con Moisés, pero Ujú, se muere Moisés y el que agarra el mando, quizás en esa temporada, en ese tiempo, Josué estaba bajo ujú, cobertura de Moisés. exacto. Venía como hijo espiritual quizás de Moisés, porque no habla en primera de Josué 1:1, ahí empieza a hablar la historia de Josué, que se muere Moisés y Dios le llama. Si leemos el Josué 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, Ujú, servidor de Moisés, diciendo, era un servidor, ujú, era cobertura, sí, era Moisés el cobertura de él. ujú, Y dice el 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. mm, Ahí lo hace un llamado Dios hacia Josué. Le dice, Moisés ha muerto, pero tú levántate. mm, Porque, y era un servidor, era uno que servía a Moisés. Por eso es, cuando veo esto, leo esto, digo yo, era Moisés el cobertura de Josué. Y cuando se muere, Dios lo levanta a Josué para pasar la gente o el pueblo de Israel. ujú, Y entonces por eso es la importancia. Y ahí empieza a hablar en la historia de Josué. Y dice el versículo 3, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Él empieza a dar instrucción a Josué porque venía bajo cobertura de Moisés. Y entonces yo creo que esa es la importancia de tener un pastor. ¿Por qué? Porque él vela por ti o, o ese es el beneficio. Porque hubiera dicho Josué que se muere Moisés, dice, pues ahora yo voy a empezar. ujú, Pero Dios le dice, no, ha muerto mi siervo Moisés, pero ahora levanta. Dios lo llama porque sabe, quizás sabía su obediencia ujú, de
este, porque Moisés era el que mandaba. ujú, Y entonces él quizás se sujetaba a Moisés. Y esa era la obediencia que Dios ve, ujú. y él lo levanta a Josué para que él cruzara el pueblo de Israel. Y yo creo que esa es la importancia, y empieza a hablar de que Dios lo iba a guiar, Dios siempre va a estar con él, porque sabía de que él nunca lo iba a fraudar al pueblo. Así es. Es muy interesante, ¿no? Cómo Dios le muestra la visión a Moisés, ¿no? Amén. Te tremenda una visión grande desde el monte, le muestra. Interesante que Josué entra y posee Canaán. Entonces, Por eso yo siempre digo que la gloria postrera será mayor que la primera. No hay mayor satisfacción, es que nuestros hijos, se puede llamar hijos espirituales, puedan llegar más lejos que uno, puedan amén. predicar mejor que uno, puedan alcanzar esos sueños, ¿verdad? Es algo maravilloso, ¿verdad? Poder dejar ese legado y esa visión, esos sueños. Y el enemigo hará todo lo posible para que no esté cerca de un hombre de Dios. A él no le conviene, porque sabe que va a darte consejos, sabe que va a corregirte, sabe que va a pulirte, va a darte palabra, te va a dar doctrina, te va a Amén. dar una dirección para tu propósito, para tu llamado, te va a hacer que leas la palabra de Dios Amén. y para que alcances. Por eso el diablo no deja muchas veces que te acerques a un hombre de Dios por- porque va a formarte, va a pulir tu carácter. Así es, pastor. Esa es la importancia, ese es el beneficio de respetar quizás a un hombre de Dios, a un hombre que Dios lo ha puesto enfrente. Ese es el beneficio de, de estar bajo cobertura. Y, Pero, y la cobertura es por amor, amén, ¿verdad? Por amor, porque desafortunadamente hay muchas personas que están en la iglesia y no quieren un pastor, ¿verdad? Y Dios dejó en Efesios 4 los pastores. amén, Hay una palabra en Apocalipsis que dice que hay que dejarse pastorear, ¿verdad? amén, No todos lo sabemos, sino hay que dejarse pastorear, es beneficioso para nosotros. Hay una palabra en Hebreos 13 donde dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes ha de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es provechoso, dice, amén. ¿verdad? Es muy bonito tener un pastor porque tienes un consejo de Dios. Así es. Eso es lo importancia, y otro lo que estamos hablando. Hay mucha gente no quiere, porque quizás no llega a entender Ujú, lo que es la palabra de Dios, porque así como dicen Hebreos que tenemos, no que quieras o no que, sino que dice obedecer, tenemos que obedecer, estar sujetos, dice, a nuestros pastores. Y hay gente, como digo, no quiere ser pastoreado quizás, o ujú, no quiere, eh, 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 porque no ha visto ese ujú, beneficio, quizás no ha visto eh, de cómo tienes que estar sujeto. Porque luego hay mucha gente hoy en tiempo que ya no entiende eso, y digo, pues voy a hacer lo que a mí me aparezca, o voy a dar esto así, porque ¿para qué voy a una iglesia? ¿Para qué estoy bajo un pastor? ¿Para qué? Porque no han entendido quizás el evangelio. Pero es importante estar obedeciendo a los pastores o sujetados a ellos, porque ellos también están orando, ujú. porque solo nosotros, sé que Dios está con nosotros, sé que Dios eh, va a estar siempre con nosotros, pero
dice la Biblia, como leíste en el otro versículo, que Él hizo apóstoles, maestros y profetas. Él hace el orden. Así es. Es como también yo a veces veo la palabra de Dios, es como un matrimonio de que la mujer está sujeto al hombre. Y entonces, hablando espiritualmente, tenemos que, porque el pastor es el que nos está guiando y él está sujeto a Dios. Y entonces va escalando, porque esto no es que yo sea que, no, pues yo estudié o sé mucho, yo voy a hacer lo que quiero. Ujú. Mm, Las cosas de Dios no se van así. Si Él ha escribido eh, en la palabra por orden, entonces tenemos que ser por orden. Y eso es lo que la gente no le gusta. Y eso es donde también ve tu obediencia, tu humildad, tu de que si ya no te maneja la carne. ¿Por qué? Porque ahí en el Evangelio yo creo que no caminamos conforme nuestro pensamiento, nuestro sentir, sino que ya tenemos que caminar como el Espíritu que nos Mm, indica. Pero si la gente que yo a veces digo, veo y digo, no quieren tener pastor, no quieren estar sujetos porque todavía están en la carne, todavía están en ese ujú, pensamiento humano ujú. de que no, ¿para qué voy a dejar? Hay mucha gente es como decir, no, ¿por qué te dejas con ese? No, no es que eso, sino que hay un beneficio, hay un por qué Exacto. estás sujeto a un pastor, por qué tienes que tener un pastor. Porque la Biblia aclara también de que el que entra o se brinca del corral, Ujú. pues no es un cristiano, no es uno que ha aprendido las cosas, pero Ujú. cuando tú aprendes las cosas, ese es donde tú dices, pues bueno, tengo que obedecer y voy a sujetar a mi pastor, sea él quien sea, pero el problema es tú obedeciendo y eso nos llevará lejos. Yo es Exacto. lo que he aprendido cuando yo empecé el Evangelio, eh, sujetarme. A Ujú. veces Dios me indicaba decir, mira esto, haga esto, pero digo yo, Señor, pero no puedo pasar sobre Ujú. de mi pastor. Yo sí lo hago, Dios, pero ¿cómo podemos hacer en esto? Entonces es mejor primero pedirle esa autoridad y después hacerlo. Y entonces eso te respalda. Es como le hablé de Moisés y Josué. Ujú. Dios lo respaldó a Ujú. Josué porque, bueno, quizás la gente dirá, bueno, es que se murió Moisés, pero, pero Dios sabía, Mm. ¿sí? Quizás no solamente, no habla aquí en Josué, porque era un pueblo y quizás habían más gente Ujú. que era servidor de Moisés, ¿por qué no tomó otra persona? Porque realmente Josué. Quizás Josué era el que obedecía. Ujú. Era el que decía a Moisés, mira, haga esto, el otro, y él está sujeto, estaba obedeciendo porque estaba bajo autoridad. Y entonces cuando él se muere, Dios lo llama a Josué, porque él conocía su corazón, Wow. conocía su Ujú. obediencia. Por eso es lo que dice Hebreos 13:17, obedecer. Es el Aquí se trata de obedecer, no se trata de que yo sé más. exactamente. Y entonces hay gente que hace eso quizás porque no ha entendido No, no he entendido realmente, el porque a veces beneficio. nosotros, siendo leal, a veces no leemos nuestra Biblia, no leemos la palabra de Dios Ujú. y simplemente vamos los domingos, los martes y hasta ahí abrimos nuestra Biblia, pero nunca leemos qué es lo que se debe hacer. Entonces yo creo que es la importancia de estar, yo es lo que yo veo, la importancia de estar sujeto Así a un es. pastor. Tremendo. Sí, así es. Sí, 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 interesante. Dice que nuestro Señor Jesucristo, aunque fue hijo, aprendió obediencia y eso es por amor, ¿verdad? No es por imposición, ¿verdad? Y es muy beneficioso tener
cobertura. Yo creo que las veces que he aprendido más estando con mi pastor, las veces que ha orado por mí en los tiempos difíciles, ahí ha estado él. Yo le doy gracias por su vida, ¿verdad? Y no solamente nuestro pastor, sino ha habido grandes hombres que han propulsado nuestra vida a otro nivel y nos han dado un buen consejo, porque dice acordado de vuestros pastores, ¿verdad? Este, cada temporada, ¿verdad? Es nueva y yo creo que Dios en este tiempo dejó pastores para antes de su venida, ¿verdad? Para poder guiar hacia Cristo Jesús. Amén. Gracias. Nos despedimos de este podcast que hemos grabado con nuestro pastor. Volvemos a darle las gracias a Dios primero y a él que ha dado su tiempo venir en esta hora con nosotros a grabar este video, presentarlo a él como nuestro pastor. Y muchas gracias por vernos, a los que nos van a ver, los hermanos y más gente que nos ve. Le damos las gracias a Dios que Él nos ha dado esta oportunidad de llegar y grabar en esta hora. Y dejamos tiempo a nuestro pastor que nos despide también. Cuando él tenga tiempo, volver con nosotros y grabaremos otro video, pues, pero seguiremos subiendo video, así que los volvemos a decir que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Podcast de los Escogidos, y nos siguen en Instagram, en Facebook. Deje su like, deje un comentario para que así nos motiva a seguir grabando los videos y el tiempo es con nuestro pastor. Sí, muchas gracias, poder compartir algo de mi vida, ¿verdad? Gracias por permitirme y por la invitación. Muchas gracias. Y también, por favor, suscríbanse, sigan a este canal. Julio es un excelente siervo de Dios, un ministro de Dios, él y su familia. Se congrega en nuestra iglesia, es parte de nuestro equipo de liderazgo. Y también si tú estás en Warner Robins o en lugar de Atlanta y no tienes dónde congregarte, puedes venir a nuestra iglesia central de adoración Elim. Está también por las redes sociales, ¿verdad? Estamos más de 10 años pastoreando y adelante, y adelante. Gracias. Gracias. Maranata. Maranata. Cristo viene. Cristo viene pronto. Aleluya. Dios te bendiga.